A ver, todo empieza y termina aquí, en este maravilloso edificio de la Lonja de la Seda en Valencia. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1996. Para los no valencianos puede ser un lugar desconocido, pero va a dejar de serlo tras la publicación de la novela de Juan Francisco Ferrándiz. Este es el autor. Y esta es la historia. El maestro Valdomar ideó una forma jamás vista en los reinos hispánicos. Las columnas salomónicas se abren sin capiteles, como palmeras, y los arcos son sus ramas. Pero las 15 bóvedas que quedan entre las columnas no se cubren con arcos de crucería, sino mediante 4 semiesferas por bóveda, con nervios que forman una red y deben sostenerse en un equilibrio impecable. A ver, Juan Francisco, cuestionario telegráfico para ubicar a nuestros lectores. ¿Qué era esta lonja de la Seda de Valencia? ¿Qué función tenía? Esta lonja, que se llamaba en los documentos lonja de mercaderes, aunque después la seda tuvo una función principal, era el sitio donde se comerciaba en Valencia. Se comerciaban grandes contratos, grandes rutas mercantiles se cerraban aquí, es decir, era el espacio donde la economía valenciana tenía su punto madre. ¿Y por qué es tan importante? Al menos lo es desde el punto de vista arquitectónico. Es una joya del gótico civil valenciano que se llama, es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Justo se cumplen 30 años este año de esa declaración y lo es porque es un edificio esplendoroso, es un edificio, no tiene casi ni una grieta desde que se construyó. Es una obra maestra de la construcción y de los que la construyeron. Y además es un símbolo de la prosperidad, del cambio de mentalidad de aquella época, y todo eso pues, nos hace que se convierta en algo muy especial. Podemos decir que la construcción de este edificio es un poco el eje vertebrador de la historia a través precisamente de todos los personajes que aparecen, que son muchos, que tienen una relación más o menos directa con esa construcción. Sin duda lo es. Cualquier novela histórica lo más importante son los personajes, ¿no? Ser parte de esa gente que vive su vida, que trata de llevar adelante sus proyectos vitales, pero mientras están haciendo todo eso, de lo que hablaremos, se va construyendo algo detrás, ¿no? Piedra, 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 se construye igual que construimos nuestras vidas casi día a día, pues aquí piedra a piedra se construyó esta joya, ¿no? De alguna manera es un símbolo también de los personajes y los personajes son un símbolo de la lonja. Aunque es una novela muy coral, hablemos de la pareja protagonista. ¿Quién es Joan Ibarra? Bueno, Joan Ibarra es un joven cantero, empezamos así, procede de Tolosa. Lo curioso es que se sabe muy poco, ¿no? Y sabemos que hace una prueba de cantero y apenas hace la prueba para construir la lonja, lo sitúan al mismo, el Consell de la ciudad lo sitúa al mismo nivel que Pere Comte, que ya era un afamado cantero, ¿no? ¿Quién era Joan Ibarra? ¿Qué tenía? ¿Qué don tenía quizás para construir esto? Pues ahí está, en el libro. Toda la parte documentada relacionada con la construcción de este edificio es brutal, los gremios, los materiales, las técnicas, es de locos. Sí, tenemos una suerte grande y es que se han conservado documentos originales de aquel tiempo, registros de pagos, de facturas que se hacían a los proveedores, a los constructores, canteros, carpinteros. Aquí intervino incluso 2 mujeres. Los hierros que encontramos en las puertas de la lonja, quien se acerque, esos hierros los trajeron mujeres, las 2 únicas mujeres que hay documentadas. Hay mucha información, pero quizás lo importante en una novela es saber cuál es la literaria, cuál es la que importa para mantener la intriga y cuál quizás no podemos meterla para no sobrecargar el texto, ¿no? Esa labor de equilibrio creo que es fundamental y es donde más he trabajado. Seguramente habrá lectores que se van a sorprender por la íntima relación que existía entre los maestros canteros, entre ese oficio, y la masonería. Efectivamente, ellos fueron los primeros masones, ¿eh? Date cuenta, en su simbología, de alguna manera Dios construye el mundo en 6 días y ya no ha construido nada más. Sin embargo, ha habido gente que ha seguido construyendo edificios como este, que son casi como cavernas o montañas, es decir, grandes edificios. Ellos eran los herederos de esa labor creadora de Dios y
esos secretos se mantenían de una manera simbólica. Ellos eran hermandades, se transmitían sus conocimientos. Los constructores construían aquí, después se movían a otra ciudad, construían otra catedral allí, y ese conocimiento se iba pasando de unos a otros, se iba transmitiendo de maneras simbólicas. Llegamos a este siglo XV y hay unos poquitos que saben hacer edificios así, ¿no? Que resisten 500 años sin una grieta, y eso lógicamente era casi una labor sagrada, ¿no? El gran arquitecto, el péndulo, sí, el compás, todo eso tiene una simbología muy importante en la masonería actual, pero nace todo de aquellos constructores medievales. Dadme solo un minuto para poneros en situación antes de hablar de la gran protagonista de la novela. Esto que vais a ver ocurre justo en la página 67 del libro. Veía la parte trasera de la ermita. Ardía una pequeña hoguera y 3 chicas jóvenes daban vueltas alrededor de ella cogidas de las manos. Entonaban una extraña canción que parecía árabe. Joan quedó atrapado por la visión, con la piel de gallina. Subieron a las piedras y con las manos levantadas invocaron juntas a la luna. La llamaban la Señora. Esta es una novela muy coral. Hay muchos personajes en estas más de 600 páginas, pero yo me voy a quedar con la que creo que es la gran protagonista, que es Francesca. ¿Quién es esta mujer? Ella representa el mundo ancestral, que creo que es indisoluble en el siglo XV con la manera de vivir. La gente aquella, además de la vida cotidiana, tenía un mundo espiritual mucho más rico, más allá del religioso, de creencias ancestrales. Una de las cosas que más me ha gustado es representar a Francesca como la heredera de todo ese pozo de conocimientos ancestrales, de sanación, de curación, de rituales, porque en España cuando pensamos en magia, en brujería, pensamos siempre en Galicia, País Vasco y tal, sí. Pero Valencia, Murcia, incluso Andalucía, tienen una magia muy especial, la llamamos ahora magia morisca, entonces no se llamaría así. Es la heredera de los ritos y de las oraciones curativas de los árabes, mezcladas ahora ya con el cristianismo, y ese pozo cultural que todavía existe es Francesca de Terrera. Y con Francesca y con Joan construyes la gran historia de amor de la novela. Claro, lógicamente una novela como estas, ¿no?, que tiene pues, ese mosaico, realmente esta historia es una historia de amor y de resiliencia, ¿no?, que es un término muy actual, pero en el fondo tenemos a un joven que tiene un sueño, que tiene un don con la piedra, y tenemos a una chica que no sabe, no tiene futuro, vive en un señorío apartada, su madre la tiene un poco aislada, es hija de sanadoras, de hechiceras, pero para ella su mundo es aquel. Ellos dos se unirán y conseguirán cosas que ni siquiera pudieran imaginar al principio. ¿Qué es lo que yo quería construir en esta novela? Es ser parte de ellos dos, el lector, y ver hasta dónde vamos a llegar. Tenemos esa historia de amor y tenemos la construcción de este edificio, que mira que fue complicado a la hora de construirlo, porque había esa disputa, ¿no?, entre la nobleza y esa burguesía, esos comerciantes, esos mercaderes, ¿no? Y eso generó una serie de enfrentamientos encarnizados. En tu caso, aquí en la novela incluso pones aquí unas muertes misteriosas que también, bueno, permiten convertir el libro en un thriller histórico total. Efectivamente, es decir, nos encontramos en una época de cambio en la cual ese orden sagrado en el que se había mantenido la Edad Media, cada uno ocupa su lugar en la sociedad y debe de estar ahí porque es voluntad de Dios que esté. Pero desde el siglo anterior empieza una clase que son los burgueses, de ahí nacen los mercaderes y empiezan a medrar, empiezan a prosperar. En ese momento ya los mercaderes estallan como clase, es decir, aquí estamos, podemos ponernos junto al rey, podemos incluso comprarnos un señorío y convertirnos en noble. Lógicamente los nobles no van a estar de acuerdo y van a resistirse, y todo eso va a generar un conflicto muy importante social y que se ve transmitido en el libro. En ese tema de las muertes, de los enfrentamientos, hemos de hablar de una villana. ¿Quién es Lucrecia de Perellós? Lucrecia de Perellós representa ese contrapunto, ¿no?, esa otra manera de pensar de aquella época, ¿no?, el statu quo, el que todo se mantenga
como se ha existido siempre, ¿no? Pero no por el hecho de ser mala por ser mala, sino simplemente por pura convicción. Es decir, Lucrecia de Pereyros vive con angustia estas transformaciones, cree que el mundo se va al caos y hace lo que hace por pura convicción, ¿no? Al final, yo creo que el bien y el mal en este juego literario tiene que funcionar así, no es malos por malos, sino tienen que tener sus motivaciones. No solo este edificio está presente en la novela, hay otros, porque Valencia es el gran escenario y con Valencia el río Turia, omnipresente en la novela. Vamos a ver, Valencia no Valencia y el Turia es lo mismo. Aunque se crea que a las brujas las quemaban, en muchísimos lugares las ahogaban. Era un remedio también igual de purificador porque lo que había que hacer es bendecir el agua. Entonces convertíamos el cauce del río en agua bendita y esa pobre mujer terminaba dentro ahogada. Un proceso cruel, inhumano, pero que en aquel entonces, pues lógicamente, lo veían como una especie de preservación. Oye, nos quitamos a este ser de en medio y el agua formaba parte de los rituales de purificación y aquí, pues lógicamente, tenemos el Turia. Hay arquitectura, construcción, amor, hay escenas de sexo, hay traiciones, hay corrupción, hay incluso alguna batalla, hay asesinatos, hay de todo. Y todo muy bien documentado. El tema de la seda, porque estamos en la lonja de la seda. Y hay buen tramo de la novela donde tú hablas del proceso y yo no sé si todo eso también está... Mira, ¿Es así tal cual? Cuando construyo una novela con 600 páginas, hay un requisito que es hay que oxigenar el libro. Me refiero a que no podemos estar 600 páginas hablando de la lonja. El peso constructivo cede un poco el peso, Sí. el peso del libro a la seda, ¿no? Que es fundamental y fue fundamental en Valencia, empezó entonces y lo fue a lo largo de muchos siglos, ¿no? Ahí hay un montón de información, yo me lo he pasado muy bien, para mí ha sido un descubrimiento, compartir con los lectores ese mundo de la seda artesanal, ¿no? Cómo hacían esos tejidos maravillosos que hoy vemos. Eso tiene un trabajo impresionante, ¿no? Y aquella gente lo hacía, ¿no? Y contarlo, y después aquí se vendía en este edificio, o sea que es la cuadratura del círculo a nivel literario, podríamos decir. Juan Francisco, ¿podemos decir que la lonja ha sido para ti lo que para Ken Follett han sido las catedrales medievales o la Catedral del Mar para Ildefonso Falcones? Bueno, pues de alguna manera sí. Los lectores, después de leerse La lonja de la seda, quizás sientan el deseo de venir a Valencia, si no son de aquí, conocer este edificio, fijarse en esta piedra, en este detalle, en tal. Ver Valencia con otros ojos, ver la lonja con otros ojos, es algo muy, muy interesante. Yo creo que puede funcionar y a la gente le va a encantar. Bueno, tú deberías saber que los lectores son grandes turistas culturales y que tú vas a provocar que realmente vengan. Esa sería mi ilusión, porque además ya no solo la lonja, es decir, tenemos la calle Caballeros, tenemos todo este centro que de alguna manera forma parte del libro, este centro histórico de Valencia, la catedral. Hay tantas cosas que podemos contar y ofrecer a España y al resto del mundo desde Valencia, que lo que quiero es eso, que no sea una novela solo para gente de Valencia, sino que alguien en Gijón, en Toledo, en Ceuta, en Tenerife se la lea, le guste el libro, lo disfrute porque es una novela histórica, pero además diga, yo quiero ir a Valencia. Claro, porque además es verdad, ¿eh? En el caso de Valencia, por ejemplo, se suele hablar mucho de su ciudad de las ciencias y de las artes y hay que reivindicar toda su parte histórica. Pues sí, es una cosa que además ahora, por ejemplo, con muchos lectores, muchos historiadores lo sacan a colación. Es decir, hemos vendido Valencia mucho nuestro sol y playa, de alguna manera ha sido el lema muchas veces, pero nuestra parte histórica ha quedado un poquito desteñida. Todo eso es un patrimonio histórico a descubrir por muchísima gente y yo me encantaría que este libro fuera uno de los reclamos, ¿no? Y cuando lleguen aquí van a ver que mucho más allá del libro hay muchísimas cosas más. Juan Francisco, no entro en detalles, pero en el edificio todavía está ese capitel que tú cuentas en la novela que construye Joan para demostrarle su amor eterno a Francesca. ¿Eso es real? Está y además ha sido la inspiración de esta novela. Está y muy visible por la gente. La gente la tiene que buscar. Tiene que buscar dentro, fuera. Después se puede ir a tomar una paella porque esa piedra yo digo que está cerca de lugares donde se puede tomar paella. ¿Sabes que no lo he encontrado? Yo pensaba que era ficción. No. Es un capitel muy misterioso con una serie de figuras persiguiéndose con escobas. ¿Qué pinta ese capitel donde está precisamente? Es un misterio. Pues debo reconocerte que ahora miro este edificio de una manera distinta, ¿eh? Es decir, tras leer tu novela, porque incluso es verdad que hay ese mensaje
en el interior que se puede leer, en el que más o menos viene a decir que aquellos comerciantes, artesanos y plebeyos que no se dejen llevar por la codicia van a poder salvar su alma. Y yo estaba pensando, ¿y los que visitamos el edificio ahora también? Pues estoy convencido de que sí. Una, porque sigue estando ese mensaje ahí, puede leerse, está en latín. Y otra, quizá con los tiempos que corren, ese mensaje está más actual que nunca. Así que esta lonja sigue viva y sigue contando cosas a la gente que se acerque a ella.